Bien, compañeros, vamos a continuar ahora con el segundo subtema de la historia, que es la época antigua. Cuando nosotros decimos época antigua o nos referimos al mundo antiguo, es ahí donde puede ser subjetivo el concepto, lo cual es un completo error. ¿Por qué? Porque hay una etapa con una información específica de una etapa específica de la historia que se llama época antigua y que son las civilizaciones del mundo antiguo. ¿A partir de qué año se empieza a denominar la época antigua? ¿Sí? Comienza con la escritura, ahora sí, ya le podemos llamar historia. ¿Por qué? Porque ya tenemos escritura hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano y por lo tanto con el comienzo ¿de qué? De la Edad Media. Pero aquí ya tenemos escritura como tal, aquí sí ya tenemos un testimonio de estas civilizaciones. ¿A qué me refiero? Todas estas civilizaciones o los famosos imperios tienen muchísimas similitudes. Estas son las civilizaciones del mundo antiguo, la prehistoria, la edad de piedra, la edad de los metales, que si los anzuelos, que si tenían arados para bueyes, que si tenían arados para vacas, que si qué comían, pinturas rupestres, qué pintaban y todo eso. Eso no es mundo antiguo. Las civilizaciones del mundo antiguo son estas: Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia, Fenicia, Persia, la India, los hebreos, China y la India. Vamos a englobar, acuérdense, me van a soñar con esta palabra que es la agrupación de la información. Todos, tú, el estudiante que me estás viendo, eres un estudiante adulto, no eres un estudiante que trabajas, eres un trabajador que estudias. Por lo tanto, yo te invito a que hagas esta reflexión. Casi nadie tenemos el tiempo de ir a una biblioteca, como cuando éramos estudiantes activos. No, tenemos que estudiar de internet. Revisa completamente que las informaciones o la información que busques del internet sea completamente fidedigna. ¿A qué me refiero? Tienes que saber estudiar la historia. Yo, tu servidor, lo he agrupado de diferente manera. La historia se divide en tres. En una línea de tiempo que te va a marcar constantemente el cuándo, es decir, de qué año, a qué año sucedieron los hechos. Es decir, todavía no me estoy metiendo con los hechos ni con los personajes. Me está marcando el dónde, es decir, el lugar geográfico en el que sucedieron los hechos. Por eso es importante tener, como ciencias hermanas, siempre un conocimiento de la geografía y de la historia. Y me está marcando el cuándo. Y por más amorfa que te pueda parecer esta pequeña gráfica improvisada, así es el estudio de cada una de las civilizaciones. Por ejemplo, en Egipto, los emperadores, ¿quiénes eran? Los faraones. En Roma, ¿quiénes eran los emperadores? Los césares. Es decir, todas las similitudes a medida, y en materia de agrupación que puedas hacerle a cada una de las civilizaciones del mundo antiguo. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si no sería una información en la que necesitarías 3 años por cada materia. Hay egiptólogos, es decir, hay casi doctorados en cada una de estas civilizaciones. Nosotros, por el tiempo que ya lo tenemos encima, es importante el cómo atacar esta información. Y lo vamos a observar en las diapositivas ya de manera más gráfica. Bien, compañero, compañera, ¿cómo te has sentido en este proyecto de estudio? Es importante que en cada momento, que cada determinado tiempo, hagas una reflexión de cómo te vas sintiendo en este proyecto de estudio. En cada una de las diapositivas, ¿qué crees? Vamos a hacer un viaje al pasado. Te voy a llevar a tu salón de 4º de primaria, de 5º de primaria y de 6º de primaria, que es cuando vimos estos temas. Los seres humanos tenemos 2 tipos de memoria. La memoria a corto plazo, que es como un escritorio, donde todo lo tienes a la mano. Y la memoria a largo plazo, donde se van acumulando los conocimientos cuando no los utilizas. Los conocimientos que no los utilizas de manera periódica
que no son trascendentales o que no son vitales para tu supervivencia, se van olvidando y es perfectamente normal. Por eso es importante hacer los suficientes estímulos de sensopercepción y los refuerzos positivos importantes. ¿Para qué? Para que tu memoria a largo plazo empiece a despertar y empieces simplemente a recordar todos esos conocimientos que quedaron ahí. Vamos a la gráfica que puse. Esa gráfica ha sido sumamente criticada, pero es que un día un alumno me dijo, ¿cómo podemos poner de manera gráfica el estudio de la historia? Acuérdate, la historia se mueve en el cómo, en el cuándo y en el dónde. Las civilizaciones del mundo antiguo, como lo habíamos comentado, tuvieron muchas similitudes. Y es más, te voy a contar un secreto, no todas sucedieron en las fechas donde nos dijeron que sucedieron. Acuérdate que el ajuste del calendario al calendario gregoriano tuvieron que ponerle fecha. Simplemente te puedes encontrar que los judíos tienen un calendario y los chinos tienen otro calendario diferente al nuestro completamente, más ubicado uno en la cuestión mística y otro más enfocado en la astrología. Por ello es importante que ubiques el cuándo, el cómo y el dónde de las civilizaciones. Recuerda, este estudio te va a llevar a las generalidades, años, ubicación, política, sociedad, creencias y sobre todo las aportaciones culturales y económicas de cada una de ellas. Dado el tiempo que tenemos para estas clases, podríamos llevarnos muchísimo tiempo en todas, es decir, vamos a irnos a la más importante, que fue la de Mesopotamia. Corriendo, acción. Bien, como lo mencionamos hace un momento y en la parte final de nuestra diapositiva anterior, es importante que no pierdas de vista esta palabra que es la agrupación. Agrupa tu información. Yo te recomiendo que abras una hoja de Excel y en cada una de las pestañas que abras, vayas agrupando cada una de las civilizaciones del mundo antiguo desde la siguiente óptica: economía, sociedad, política, religión, aportaciones culturales, su economía. ¿Por qué? Porque si te fijas, cada una de las cosas que hacemos, constantemente tu vida está agrupando información, desde que somos niños hasta nuestros primeros campos de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Constantemente agrupamos la información financiera de tu estado de cuenta, la información de una boleta de calificaciones, todo es agrupación. Yo te recomiendo que esta agrupación que tú ves en estas subdivisiones que estamos haciendo, constantemente vayas agrupando tu información, ¿correcto? Por ello es importante que no pierdas cada una de la información, pero, ojo, no te vayas a de cuál calzaba cada uno de los emperadores, porque es irrelevante. No te vayas a qué le gustaba tomar al emperador de tal civilización, porque es irrelevante y eso te va a hacer caminar en círculos. Es por ello que debes estar en constante contacto con tus capacitadores, con tus asesores, que somos nosotros, hasta para lo más básico. ¿A qué me refiero? Si tú encontraste información sobre Egipto, sobre Mesopotamia, sobre Grecia, sobre Roma, se la hagas saber a tu asesor. ¿Por qué? Porque él te va a decir si la información es apta para ti, para el nivel de información que tú necesitas. Si tú buscas un libro para una tesis de doctorado, pues bueno, va a ser demasiado específica la información y te va a hacer caminar en círculos. Por ello es importante que cuando encuentres una información nos la hagas saber y con mucho gusto te podemos orientar. Es decir, te podemos orientar en el qué y te podemos orientar en el cómo. Recuerda, las civilizaciones del mundo antiguo son Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia, Fenicia, la India, los hebreos y China.